Presentamos a nuestro siguiente invitado. Saludamos al ex embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri. Muchas gracias por este contacto. Muy buen día. Muy buenos días, Diana. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, hemos estado siguiendo sin duda desde varios días lo que han sido estas reacciones luego de la intervención del ataque de Estados Unidos a Venezuela, la extracción de Nicolás Maduro, de su esposa. ¿Cómo observa el traspaso de los días con las declaraciones que se han dado tanto desde el presidente Donald Trump, de que ellos están a cargo, que ellos van a estar presentes varios años, que por ahora la urgencia no sería una elección, que van a mantener este diálogo con el régimen que se mantiene, hoy queda como presidenta encargada Delcy Rodríguez, pero además de la misma situación de Venezuela, surgen declaraciones desde Estados Unidos por Colombia, por Cuba, y lo revisábamos más temprano en el caso de México, que hablaba de un ataque terrestre citando tema de drogas. Bueno, la verdad es que hemos vivido, yo creo todos en América Latina, momentos muy complejos. Este es un asunto, o sea, la política de Estados Unidos hacia América Latina ha sufrido durante estas semanas un giro fundamental. Y porque vuelve Estados Unidos a erigirse como una potencia en la que declara que América Latina es su área de influencia principal. Se vuelve a lo que se llamó en algún momento la doctrina Monroe, que significaba eso, de un presidente americano de comienzos del siglo XIX, donde se asignó a Estados Unidos el papel de impedir que potencias extracontinentales tuvieran influencia en América Latina, y por tanto que este era un territorio que ellos consideraban de interés vital para los Estados Unidos. En ese tiempo, las potencias extranjeras básicamente eran las potencias coloniales. Era el momento en que América Latina vivía su proceso de independencia de España y de Portugal. Hoy día el cuadro mundial es completamente distinto, y yo tengo la impresión de que y lo han dicho los Estados Unidos, el propósito de este giro en la política hacia América Latina es impedir que el gran adversario de Estados Unidos por la hegemonía mundial, que es China, aumente su presencia en América Latina. Presencia que ha sido económica y comercial, creciente, fuerte en los últimos años, y particularmente en América del Sur. Yo creo que lo primero que tener en cuenta es que lo que ocurre en Colombia es muy importante, porque Colombia es un país muy importante y hay una crisis muy severa, pero se inscribe en un cambio de política de Estados Unidos hacia el conjunto de América Latina. Y eso está explicitado, ha sido dicho, ha sido escrito en un documento que pasó desapercibido, pero que hoy día estamos viendo que iba en serio, sí, que es un documento de unas 20 páginas, que es la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. O sea, en estas últimas semanas ha quedado en evidencia que ha cambiado, por así decir, nuestra posición en el mundo, no solo la de Venezuela, sino que la de todos los países de América Latina, y que Estados Unidos se reserva el derecho unilateral de intervenir de la manera que ellos consideren adecuado para preservar sus intereses. ¿Quién define esos intereses? Los Estados Unidos. ¿Y qué medios aplica? Todo. Lo he demostrado en Venezuela, también obviamente la intervención militar directa, como ha sido el secuestro de Maduro, que sí oficiaba como el titular de una dictadura en un país que ha sufrido una crisis muy severa desde la muerte del presidente Chávez. Entonces, eso es lo primero que diría. O sea, esto nos afecta a todos, y por tanto vamos a vivir un periodo distinto desde el punto de vista de nuestra ubicación internacional, y de alguna u otra manera la amenaza, el tema no es solo Venezuela, tanto es así que bueno, lo que usted dice, digamos, se ha amenazado también con intervenciones en Colombia, que es un país muy importante, y nada menos que en México, que es, bueno, el segundo país más importante. Todos los países son importantes, el segundo país más grande y la segunda economía
más importantes de América Latina. Sí, quería aquí darme unos minutos a propósito de lo que mencionaba de el régimen en Venezuela, cuestionamientos, informes en temas de derechos humanos, bueno, lo que también se habló de las últimas elecciones, que en varios países planteaban que no se reconocían, pero ¿cómo observa lo que en algún momento se planteaba de transición respecto de lo que podía suceder en Venezuela? Se mantiene parte del círculo de quien estaba como actores en Venezuela. En este caso citábamos a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, pero también a otros como Diosdado Cabello. Y se ha dicho que las elecciones no es una prioridad. La figura de María Corina Machado como desde la oposición, más allá de que entiendo el fin de semana se ha dicho va a viajar a Estados Unidos, incluso una cita, pero ha quedado fuera también de este escenario. ¿Qué opinión tendría al respecto? Mira, lo que ocurre es que a mí todo esto no me sorprende demasiado, digamos. Lo que pasa es que hay mucha gente que está sorprendida porque mucha gente pensó que, en fin, la captura de Maduro y, en fin, que un acto muy fuerte. Raptar al presidente que está en ejercicio en un país es un acto fuertísimo. Y mucha gente pensó que, sobre todo la comunidad venezolana, tanto en Venezuela como también en el país, aquí vimos la alegría que provocó la captura de Maduro ese mismo día, digamos, en la comunidad venezolana que vive en Chile. Se pensó que la democracia o la democratización de la isla era un objetivo importante en esta operación, pero esto no es así. Y cualquier observador mínimamente atento, claro, porque la gente se alegra de que un dictador caiga, sobre todo la gente que sufre los efectos, sea en el país o sea porque ha tenido que salir del país por la situación económica. Pero en la hora y media en la que Trump presentó, digamos, su exitosa operación, hubo 3 palabras que no aparecieron en su discurso: ni democracia, ni derechos humanos, ni tampoco presos políticos. Y fue claro, Trump habló de droga y habló de petróleo. Y por tanto, el objetivo de esta intervención americana no es la democratización de Venezuela. No, el objetivo, eso no lo digo yo, lo dice Trump. Dice que su objetivo es el petróleo. Y dice también que su objetivo es impedir que potencias extracontinentales, le hace Rusia, le hace Irán, le hace sobre todo China, disminuir la influencia de esos países que efectivamente tienen, todos esos países que son adversarios de Estados Unidos a nivel geopolítico, han tenido una presencia fuerte en Venezuela. Entonces hay dos objetivos que son, como insisto, el control del petróleo. La historia de Venezuela no se entiende bien desde el comienzo del siglo pasado sin el petróleo. Sí. Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo, más que Arabia Saudita. Y todavía el petróleo va a seguir siendo durante un tiempo, mientras dura la transición energética, que es un proceso que va a tomar décadas. El petróleo sigue siendo un recurso estratégico muy importante. Entonces aquí el tema del petróleo explica una parte muy importante de lo que está ocurriendo. Y segundo, que también es muy importante, y eso ha provocado también cierto desconcierto, una opinión pública desinformada o mal informada por muchos medios de prensa que pensaban que el derrocamiento de Maduro iba a significar un cambio de régimen. No, Estados Unidos, el gobierno de Trump, más que Estados Unidos, ha resuelto entenderse con el madurismo sin Maduro. Hoy día están gobernando en Venezuela las mismas instituciones y las mismas personas que eran el círculo pequeño de la élite del poder autoritario y dictatorial de Venezuela. Asumió la vicepresidenta y las Fuerzas Armadas siguen al mando del general Padrino,
el partido socialista venezolano sigue en manos de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello sigue como ministro del Interior. El único cambio de alguna significación o iniciativa en el terreno más bien político se produjo ayer con el anuncio ¿De la excarcelación? Sí, con la liberación de un conjunto importante de presos políticos. No se sabe todavía el número. Se calcula por las organizaciones de derechos humanos que han seguido trabajando muy activamente en Venezuela en estos años, que deben haber unos 1000, se dice, 800 a 1000 presos políticos. Los números van cambiando porque hay una represión que es muy selectiva, toman a uno, después lo sueltan, en fin. No son tan masivas como han habido en otras dictaduras, pero sí son muy arbitrarias y un número importante. O sea, ya 2 presos políticos importantes, aquí son 100. De la información que yo tengo hasta ahora, que en fin, la información que está circulando, dentro de esas liberaciones hay algunas de las figuras más importantes, por así decirlo, más destacadas, que estaban presos. Una gran activista de derechos humanos y de defensa, el señor Márquez, que fue uno de los candidatos presidenciales en la última elección, el señor Guanipa, que es una figura muy importante del núcleo de María Corina Machado. O sea, ha habido el primer gesto de una cierta apertura, no es apertura política, pero por lo menos de distensión política. El primer gesto ha sido el gesto de ayer de la liberación de los presos. Las organizaciones de derechos humanos hoy día están llamando a hacer un seguimiento muy, muy riguroso. Yo no sé cuál va a ser la magnitud, pero sí, con la información que hoy día se tiene, es que han liberado figuras importantes de la oposición en distintas áreas, tanto en la política como en el área de derechos humanos. Eso es un cierto signo de distensión. Pero yo creo que lo central es que el gobierno de Trump ha resuelto que el país siga siendo administrado por el madurismo sin Maduro. Son sus mismas instituciones, la Asamblea Nacional, la presidenta encargada ahora, que era la vicepresidenta, y que se mantiene hasta ahora también el mismo círculo del poder. Es un círculo de poder muy, muy concentrado, 6 o 7 personas, y un círculo de poder, bueno, lo que dirige un Estado que después de haber desconocido el resultado electoral es claramente una dictadura, y donde además hay bastantes violaciones a derechos humanos fundamentales. Ese es el cuadro. ¿Cómo va a evolucionar? No sabemos. Todavía creo que hay muchas incógnitas, pero estos, creo yo, son los datos esenciales hasta ahora. Así es, son los primeros días, y que hemos ido abordando también cómo hacer las lecturas correspondientes, dando cuenta de que aquí, claro, hay diversos diagnósticos al mismo tiempo. Uno es la acción de Estados Unidos en el marco también del derecho internacional, y por otra los cuestionamientos que habían al propio régimen y cuál es la situación ahí interna, además por supuesto de la perspectiva regional. Queremos agradecer esta mañana al ex embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, por esta conversación. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Hacemos una nueva pausa en esta primera edición de Radioanálisis. No se separe, en una nueva pausa no se separe, porque luego Monserrat Rolano en la conducción y, como es habitual, panel político.